I-220A, cuando migración decide darte la libertad adentro de los Estados Unidos, te van a dar una serie de formularios, ¿verdad? Te pueden dar un parol condicional, eh, entrada bajo palabra, una fianza, te pueden dar, hay diferentes sabores de entradas legales dentro de los Estados Unidos, diferentes sabores, ¿verdad? Aquí, Nelly me pregunta, ¿qué pasa si tengo una I-220A? Prácticamente es una entrada bajo palabra y tiene la segunda casilla marcada. La casilla se refiere a la citación. Migración te va a dar una citación con acusaciones de que no eres estadounidense, entraste ilegal, eres de Cuba, Honduras, Nicaragua y de esa manera no tienes manera legal de permanecer. Ahí es cuando uno usualmente monta una petición de asilo para defender o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que cabe en el caso. ¿Qué pasa si eres cubano? Te dieron entrada bajo palabra, el I-220A o el I-220B y te marcaron la segunda casilla. ¿Qué puedes hacer si tienes una corte alargada? Bueno, tengo una buena estrategia, Nelly. Un juez de migración puede cambiar las casillas. Promulgaron una política en febrero que si la persona tenía la primera casilla, que es decir, son extranjeros llegando, no ocupan un parol. Entonces, para ustedes que no entienden de qué está hablando el abogado, un cubano que entra con parol o con inspección después de un año y se porta bien puede arreglar la residencia sin pelear en una corte de migración. Es regalada. Y por buena razón, porque Cuba es el único país en Latinoamérica que una persona puede ser perseguido por su opinión política. Legalmente en Cuba te pueden perseguir por tener opinión contraria a la revolución y todas esas porquerías que dicen que han promulgado los comunistas. Si no estás de acuerdo, te pueden perseguir y por eso en los Estados Unidos tenemos lo que se llama la ley de ajuste de estatus de cubanos. Entonces, ¿qué está pasando? El gobierno, los funcionarios de migración en los últimos, vamos a decir, los últimos 5 años han ignorado la ley de ajuste de estatus de cubanos. No les dan parol cuando entran y no los marcan como extranjeros llegando. Ese es un error, porque cualquier cubano que entra al país o atenta de llegar al país es un extranjero llegando. ¿Quiénes son esas personas? Las personas que son extranjeros llegando. Personas que se presentan en la garita pidiendo asilo o personas que cruzan ilegalmente y poco después migración los pesca o se entregan con migración. Ese es un extranjero llegando. No estoy promoviendo que entren ilegal, para que quede claro, pero si entras legalmente o apenas te pescan tratando de cruzar, eres un extranjero llegando y de esa manera puedes calificar para la residencia bajo la ley de ajuste de estatus de cubanos si inmigración te da la libertad. Si te dan la libertad, porque tienen la opción de que te quedes encarcelado, detenido durante todo tu procedimiento. Eso es bien peligroso. Entonces, es un sorteo. He conocido a cubanos que entran, pero no tienen los credenciales adecuados. Hay cubanos que entran y tienen los credenciales adecuados para aplicar para la residencia. Entonces, Nelly, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es, tienes que contratar un abogado, Nelly, a fuerzas. Bajo, bajo las leyes de inmigración no es requerido que tú tengas un abogado, tú puedes proceder con tu proceso. Y muchos cubanos lo hacen. Van a la Corte de Inmigración con una residencia y el juez les desestima los cargos. Está bien, pero en este caso necesitas la residencia. Y no te dan a la residencia si tienen la casilla segunda marcada. Entonces tienes que alegar con la corte y argumentar con la corte que cambien esa casilla. Después regresas con UCIS y conjuntamente con la política que publicaron en febrero, vas a aplicar para la residencia bajo la ley de ajuste de estatus de cubanos. Entonces hay mucho que se puede hacer y no tienes que esperarte hasta el año 2024. Mete esa moción con la corte de una vez. Si ya tienes el año, métela de una vez. Si no, tienes que esperar hasta que tengas el año. Porque en mi moción con el juez, yo voy a hacer una moción que el juez declare que esta persona califica por encima para la ley de ajuste de estatus de cubanos. Y vamos a detallar de qué manera entró, cuándo lo capturaron y que hubo un error en el papelerío que le dieron. Esa sería mi estrategia. Gracias por ver mi video. Si necesita ayuda con un caso legal, no duden en llamarnos al número de teléfono en la descripción.
También mándenos un mensaje privado y alguien de mi oficina se va a comunicar con ustedes lo más pronto posible. Gracias y tenga buen día.